Muchos niños y adolescentes han sido afectados por el cierre de las escuelas y se enfrentan a la realidad de la educación a distancia en plena pandemia del COVID-19. La educación en el Perú es un tema que debe abordarse con urgencia. Durante la pandemia, los porcentajes de deserción escolar han aumentado considerablemente y el acceso a la educación ha sido casi imposible para algunos. ¿Quieres saber cuántos niños, niñas y adolescentes dejaron las aulas este último año en el Perú y cuántos pudieron estudiar durante la pandemia? Antes de la pandemia, según estudios realizados por CEPAL, en países como Chile, Colombia, Uruguay, Panamá y Perú existía un porcentaje de deserción escolar entre el 50 y el 60%. Los motivos eran económicos, familiares, desinterés y casos de embarazo en adolescentes suelen ser las principales razones del abandono en nuestro país. Si bien es cierto que ya para el 2019 las cifras no eran muy alentadoras, con la llegada del COVID-19 en el 2020 la situación educativa se vio aún más afectada. Esto ocurrió sobre todo en las regiones más alejadas del Perú, en las provincias donde el acceso a la educación era casi nulo debido a la falta de conexión a Internet o a la carencia de los dispositivos como computadoras, tablets o teléfonos inteligentes. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes no estudian en el Perú actualmente? De acuerdo con Minedu, a julio de 2020 se estimó que la deserción en primaria se incrementó del 1.3% al 3.5% y en secundaria pasó del 3.5% al 4%. A este porcentaje se le suma además el traslado de 337.870 estudiantes de instituciones educativas y privadas a públicas. La pobreza es un obstáculo muy grande por el cual niñas y niños no pueden acceder a una educación o no pueden continuar con sus estudios. Esto se agudizó con la llegada del COVID-19, afectando mucho más a las zonas rurales. Esto también afecta de manera psicológica y físicamente. En el Perú, la pobreza infantil afectó al 39,8% de niñas, niños y adolescentes. Niños que viven carencias, que muchas veces tienen que salir a las calles a buscar los recursos para solventar sus necesidades básicas, como la alimentación, y por otro lado el sueño de algún día ir a la escuela y buscar mejores oportunidades. La desigualdad de género es un problema latente en la sociedad, es algo que aún no se erradica y esto limita mucho el pleno desarrollo de las niñas y adolescentes, pues ellas enfrentan barreras sociales y culturales que les impiden ir y permanecer en las escuelas y poder desarrollarse. Una estadística nos muestra que las niñas que completan la educación secundaria son 6 veces menos vulnerables al matrimonio infantil o embarazo precoz. Entonces vemos que la educación es una puerta para que tengan mayores oportunidades y un mejor futuro. Ahora seguimos con la exclusión a niños con discapacidad. Esto lo evidenciamos en los colegios, pues no cuentan con la infraestructura ni con los recursos adecuados para que estos niños se puedan movilizar y tener mayor autonomía dentro del colegio. Tampoco tenemos a profesores capacitados que puedan contribuir en sus aprendizajes. Hay muchos prejuicios por parte de los padres porque dicen que no aprenden nada y que estos niños no deberían venir al colegio, lo cual es un error. Tenemos que el 36,9% de menores con discapacidad entre 6 y 11 años no asiste a la escuela primaria. Hay varias consecuencias al momento de abandonar nuestros estudios. Por ejemplo, no continuar con nuestros estudios nos impide conseguir un buen puesto laboral, ¿no? Ya que los empresarios, las personas que nos contratan, pues requieren que nosotros tengamos los estudios, los conocimientos suficientes para poder hacernos cargo del trabajo, ¿no? Pero uno de los mayores problemas es el analfabetismo, ya que según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2018, el 5,6% de la población de 15 años a más no sabe leer ni escribir. Este problema se ve con mayor acentuación en la zona rural, ya que ahí tenemos el 14,5%, mientras que en la zona urbana es solo el 3,4%, es decir, 4 veces más. Este problema también se ve en mayor proporción en las mujeres, ya que en las mujeres tenemos el 8,3%, mientras que en los varones el 2,9%. Aquí podemos observar que ese problema de la analfabetización es muy grave. Esa misma desventaja tienen los niños y niñas que no estudian en su lengua materna,
Una educación de calidad significa brindar a las niñas y a los niños la posibilidad de estudiar utilizando libros y materiales que están en su lengua materna y que incluyen elementos y costumbres de sus comunidades. Así aprenderán mejor y desarrollarán todas sus capacidades. Una educación de calidad nos ayudará con las brechas de la discriminación y desigualdad. Además, se debe fomentar la constante capacitación a los docentes, ya que en tiempos de pandemia se ha visto que muchos desconocen sobre herramientas tecnológicas y sitios web, la cual puede ayudar en el desarrollo de sus clases virtuales. También se debe de realizar una enseñanza sin desigualdad de género, ya sea que las niñas como los niños puedan terminar su secundaria y de esta manera poder desarrollarse como unos buenos profesionales. De igual manera, se deben de realizar charlas para que los niños, niñas y jóvenes no deserten de sus instituciones educativas, ya sea por motivos que tengan que trabajar, porque muchas veces esto es lo que los obliga a dejar su colegio. Se ven en la necesidad de conseguir trabajo también para poder tener un sustento en su casa. Tal vez ellos no son los padres, pero ellos sienten que deben de hacerlo. Entonces hay que darles un apoyo en el que ellos se sientan seguros. Los hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y es muy importante que se involucren y trabajen de manera conjunta los padres y los docentes, para que de esta manera puedan apoyar al estudiante y no deje sus estudios. Entonces, si se quiere una educación de calidad, son varios aspectos los que se debe tomar en cuenta, más que nada por el hecho de que no deserten los estudiantes.